La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una prioridad para la salud pública. Su consumo salva vidas y cura infecciones, pero por otro lado su ingesta abusiva debilita las defensas y pueden crear resistencias a largo plazo. No curan procesos víricos y de hecho muchas infecciones tampoco necesitan un tratamiento antibiótico. Su uso siempre debe ser prudente. Precisamente ese ha sido el mensaje que se ha querido lanzar durante la celebración de la cuarta jornada de uso prudente de los antibióticos, que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos junto al de Veterinarios, ambos en Santa Cruz de Tenerife. Precisamente de este tema vamos a hablar a continuación con Diego García Martínez, es organizador de estas jornadas y farmacéutico microbiólogo del complejo hospitalario Nuestra Señora de Candelaria. Señor García, ¿qué tal? Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, unas jornadas, no es la primera vez que hablamos de ellas, ya van por la cuarta edición, señor García. Bueno, y el objetivo es ese, ¿no? Reducir el consumo antibiótico porque es algo que implica a la salud humana, pero también de nuestros animales, ¿no? Correcto. Sobre todo el objetivo de estas jornadas, al ser destinadas a profesionales sanitarios, va con un objetivo claro de concienciación de estos profesionales sanitarios para que luego puedan difundir el mensaje a la población. Está claro que ese mensaje debe ser de contener o de disminuir en la medida de lo posible el consumo de los antibióticos en esas situaciones que has comentado previamente. Hablas precisamente de esa concienciación social, que los profesionales sean los transmisores de ese mensaje. Correcto. ¿Está habiendo una concienciación social sobre este asunto o todavía estamos recurriendo mucho los ciudadanos al consumo de antibióticos? Estamos mejorando. Desde que comenzó el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos allá por 2011, 2014, digamos que yo creo que en ese sentido hemos mejorado bastante. Lo que pasa es que, como en todo, queda todavía muchísimo por hacer. Bueno, en cualquier caso estamos viendo incluso algunos datos que se aportan precisamente en este pliego que han hecho llegar a los que participaron de esta jornada, de que hablan incluso que el número de nuevos antibióticos que llegan al mercado es cada vez menor. Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada vez tenemos menos herramientas para tratar infecciones por microorganismos multiresistentes, y eso es algo que nos preocupa y eso es algo que la industria farmacéutica debemos ayudar a que pueda seguir investigando en nuevas moléculas. ¿Y tan fácil es nuestro acceso a los antibióticos? Porque, claro, no sé si un antibiótico tiene que ser previa receta médica, ¿no? Siempre tiene que ser previa prescripción de un profesional, bien sea un médico, bien sea un veterinario, bien sea un podólogo, un dentista. Realmente el objetivo de estas jornadas también es unificar a los distintos colectivos e intentan ser lo más inclusivas posibles. Contestando a tu pregunta, si es sencillo conseguir un antibiótico actualmente, pues yo creo que no. Lo que pasa es que sí que hay muchas acciones laterales que nos hacen que sea sencillo en un momento dado poder conseguir una dosis de antibiótico porque tenemos alguna caja de medicamentos sin usar en casa y en un momento dado nosotros podemos automedicarnos en ese sentido o muchísimas otras razones. Quizás la gente todavía no sabe la diferencia que puede haber entre un antibiótico y un medicamento para otro tipo de uso. De hecho, mucha gente todavía relaciona que cuando le mandan un antibiótico para un determinado proceso que tiene que ver relacionado con síntomas de la gripe, ya lo relacionan con la gripe, y sin embargo la gripe no se trata con un antibiótico, ¿no? Correcto, y ese es uno de los mensajes clave que tenemos que dar hoy. Primero, ya que estamos en plena campaña de vacunación para todas las personas susceptibles, deben de vacunarse de la gripe, no porque eso disminuya directamente el consumo de antibióticos, sino porque todas las infecciones derivadas de la gripe pueden tener una serie de complicaciones. Y en esa serie de complicaciones sobre todo están las sobreinfecciones por bacterias. Y eso sí que nos lleva a un consumo asociado a personas que han tenido gripe. Lo cual no significa que los antibióticos tengan que utilizarse para tratarla. Bueno, no estamos tratando de demonizar los antibióticos, que tienen precisamente su sentido, pero en cualquier caso siempre hay que hacerlo bajo las recomendaciones del médico, porque esto de también interrumpir el proceso cuando nos dé la gana tampoco es recomendable, ¿no? Correcto, esos son dos mensajes clave. Debe terminarse toda la prescripción durante todos los días que se haya pautado el tratamiento. Es otra cosa importante. Bueno, y cuando se habla de concienciar a la ciudadanía sobre este asunto, se habla de la salud humana, pero también estamos hablando de la salud animal en este sentido, que es algo que también se ha abordado en esta jornada, señor García, porque también hay un consumo abusivo por parte de los animales. Hay un consumo abusivo por parte de los animales y por parte de los humanos. En ese sentido, el mensaje clave que tenemos que dar en este punto es que las bacterias que tienen los animales son prácticamente las mismas o en un porcentaje muy alto
a las que tenemos los humanos. ¿Qué pasa? Que si las bacterias de los animales son resistentes a los antibióticos, es muy sencillo que puedan llegar a la ciudadanía y causar infecciones. Entonces, no podemos cuidar solamente el consumo de antibióticos a nivel humano, sino que tenemos que cuidarlo también a nivel animal y a nivel ambiental. El caso es que el desarrollo igual de las bacterias va mucho más rápido de lo que puede ser la medicina en ese sentido. Entonces nos encontramos con bacterias tan resistentes que luego la medicina no alcanza a superarlas. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el ámbito animal, como usted decía, porque se pueden dar casos de bacterias súper resistentes en el ámbito animal que pueden entrar en afectar a la seguridad alimentaria y eso llega al consumo humano, ¿no? Correcto. No solo a nivel de consumo, sino todos los trabajadores de la cadena alimentaria también al final pueden adquirir alguna resistencia de manera cruzada con las bacterias animales, pero sí, exactamente como dices. Y bueno, y las recomendaciones son las mismas para los animales, es decir, hay que ser prudentes en ese consumo, seguir las recomendaciones del veterinario a la hora de los tiempos, de los plazos que se dan para el consumo del antibiótico, porque qué daños colaterales puede tener tanto en humanos como en animales el hecho de automedicarnos y de no seguir las pautas de los profesionales sanitarios. Bien, pues al final es un poquito hacia dónde vamos, que es intentar disminuir las infecciones por bacterias resistentes a esos antibióticos. Porque si no acertamos con el primer antibiótico que tiene la infección porque esta bacteria es resistente, podemos tener más problemas, incluso casos de mortalidad, incluso nos estamos encontrando casos en los que no tenemos ningún antibiótico efectivo para tratar ciertas infecciones, lo cual es muy preocupante. Claro, el tema es que los antibióticos atacan determinadas bacterias, son buenas para atacar bacterias malas, pero también a lo mejor en ese proceso de tratamiento ataca algunas bacterias buenas de nuestro organismo. Claro, Estíbaliz, ese mensaje de bacterias malas y bacterias buenas igual no es tan así, porque normalmente nosotros tenemos una serie de bacterias en nuestro microbiota, en nuestra flora intestinal, y simplemente las bacterias en un paciente determinado que puede ser más susceptible a una infección, digamos que esa bacteria, que normalmente sería una bacteria buena, entre comillas, puede convertirse en mala y causar una infección. Entonces, realmente tenemos que cuidar todas las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Claro, porque mucha gente puede pensar, es que me han mandado un antibiótico y me ha sentado fatal al estómago. Correcto. Por eso se recomienda incluso unos tratamientos añadidos, ¿no? Sí, el uso de los probióticos podría ser un poquito discutible, o el uso para compensar la flora, pero sí es un poquito así. Todos los antibióticos realmente pueden desplazar la flora intestinal que tenemos y al final acabar provocando una diarrea asociada a antibióticos, que es un caso relativamente frecuente. En estas jornadas se han hablado de cifras hacia dónde camina la población, porque estamos viendo incluso que si no se toman medidas de una manera efectiva, estamos hablando que dentro de determinado número de años las bacterias multiresistentes, bueno, pueden acapararnos prácticamente por completo, ¿no? Correcto, Estíbaliz. El informe O'Neill que se publicó hace allá 2014, 2016 se terminó de publicar, lo que habla es que en el 2050 hace un cálculo aproximado que 10 millones de personas al año morirán por infecciones de bacterias resistentes a antibióticos, lo cual supondría la causa más frecuente de muerte prevenible en el mundo. Entonces, todas las acciones tienen que ir destinadas desde ya. No podemos esperar al 2049 y hacer los deberes en último momento, porque los resultados que obtenemos no son a corto plazo. Tiene que ser una campaña mantenida y una campaña concienciadora y educadora a nivel cultural. Lo que pasa es que en ese trabajo de la concienciación social luego nos encontramos con pacientes que van a la consulta del médico y en el caso, por ejemplo, que estamos ahora hablando de la gripe, en la temporada en la que nos encontramos, es que he ido al médico por determinados síntomas que tiene que ver con un catarro, un resfriado, y es que no me ha mandado nada, no me ha mandado ni un antibiótico. Entonces, muchas veces le exigimos al médico que nos dé un medicamento para tratar determinadas enfermedades. Correcto, ¿no? Y es otro mensaje clave que tenemos que dar a la población. Tienen que confiar en sus profesionales sanitarios porque son muy buenos, porque estudian mucho y porque realmente quieren lo mejor para nosotros. Entonces, si un médico considera que no es necesaria una prescripción antibiótica o conviene realizar un seguimiento en 48 horas, tenemos que fiarnos de él porque es la persona que sabe. Entonces no podemos presionar indirectamente para que nos mande antibióticos. Bueno, pues nos queda todavía mucho más claro el hecho de ser prudentes con el consumo de antibióticos, sobre todo ese llamamiento a la concienciación social, también a la colaboración de los profesionales sanitarios y sobre todo por esas jornadas que celebran cada año en conjunto el Colegio de Farmacéuticos y de Veterinarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues les agradecemos a Diego García que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.